Este continente entero se ganó la libertad con mucha sangre. Nos ganamos la libertad de un continente increíblemente opresor, de un continente increíblemente elitista como el europeo, lleno de costumbres malsanas, lleno de reyecillos, de élites, de esclavos. Nosotros nos liberamos, llegamos libres y esta tierra siempre ha sido ese símbolo, el de la libertad, el de la dignidad, el de la honra. Lo primero que hay que decir es que el secuestro, y hay que decirlo además con mucha claridad y con mucha firmeza, el secuestro es un crimen contra la humanidad. Y es un crimen contra la humanidad porque es una forma moderna de esclavitud. Porque independientemente de que el caso sea por una concesión política, con lo que se está traficando es con la libertad de una persona. Entonces, se está traficando con seres humanos y la sustancia del comercio es la libertad. Es un crimen que no es perdonable, es un crimen que no es amnistiable. Se ha convertido además, en el marco de la circunstancia actual, en una cubierta, en una protección, una cierta protección política, y hay que hablar de eso claramente. En este momento se está usando a los secuestrados como escudos humanos, lo que es de nuevo otro crimen sumado a la coyuntura del secuestro. Si ustedes ven, por ejemplo, a muchos de los senadores, representantes y políticos que están hoy involucrados en lo que se conoce como el fenómeno de la parapolítica, fíjense que probablemente un común denominador entre muchos de ellos es que o han sido víctimas directas de un secuestro o un familiar cercano ha sido víctima directa de un secuestro. Como tenemos presidente víctima del secuestro, porque el padre del presidente fue víctima de un secuestro, el vicepresidente fue víctima de un secuestro, el canciller, los tres puestos más importantes de esta nación, los tres han sido víctimas de un secuestro. Entonces, eso revela también, revela mucho de la conducta de esas personas a la hora de asumir ciertos problemas de la nación, o incluso la manera como conducen el debate. Como sabemos, y seguramente se recordará, los comandantes paramilitares acuden una y otra vez a la historia del secuestro como un fundamento que les da legitimidad en esa zona, y de hecho, cuando uno va a esas zonas, especialmente en el norte del país, muchísima gente apela como a ese tipo de historias para legitimar la existencia de los grupos paramilitares. Hay un grupo político que tiene dentro de sus huestes a ex guerrilleros que participaron del secuestro de personas. Y hoy encuentra uno gente supremamente inteligente, muy válida, cumpliendo con un papel que efectivamente es fundamental para Colombia, como es el de la oposición, que es incapaz de reconocer y condenar circunstancias de las que hizo parte, de las que tomó parte en el pasado, y condenarlas como una manera de decir, esto no se debe permitir. Esto se ha convertido un poco como en un juego de señalamientos. Entonces, el gobierno hace lo propio y usa, por ejemplo, se ha usado de una manera y se ha hablado mucho de la estrategia política detrás de usar el secuestro como una estrategia para desprestigiar a los grupos armados insurgentes, a los insurgentes. Y luego tenemos el otro lado, que es como esa negación permanente de que esto sucedió, de que está sucediendo, o de la gravedad misma. Eso es muy fatal, porque es toda esa relatividad moral la que ha impedido que Colombia haga una transición y reconozca qué está bien, qué está mal y hacia dónde quiere moverse. Tenemos, por ejemplo, grupos de delincuencia común, que lo que hacen básicamente es traficar con esas personas. Entonces se las venden a los grupos armados ilegales, se las venden a redes de tráfico de drogas, por ejemplo, en el marco de venganzas y justicia ilegal entre esos grupos de delincuentes. Luego están los grupos armados. Entonces, por ejemplo, está el ELN,
que ha apelado al secuestro, además usando un argumento muy difícil de conciliar. En principio ellos apelaban al secuestro casi que amparados en una discusión muy a lo Robin Hood, como robarle al que más tiene para amparar al más desposeído. Además era muy peculiar porque se negaban a asociarse con el tema del narcotráfico por las implicaciones que eso tenía desde el punto de vista moral, y encontraban más moralmente consecuente, digamos, más éticamente consecuente apelar al secuestro que al narcotráfico, lo que es nuevamente, lo renuevo, un poco inquietante. Sin embargo, el ELN ha ido bajando muchísimo la proporción de secuestros. Se habla de que en algunas zonas, casi que es por supervivencia, algunos frentes continúan apelando al secuestro como una forma de sobrevivir. Luego están las FARC. Ese es básicamente uno de los renglones mediante los cuales las FARC acceden, digamos, a recursos. Y luego pues hay grupos menores, y los hubo en el pasado, como fue el caso del M-19. Hay quien hace una distinción entre la conducta cuando la ejecuta, por ejemplo, la delincuencia común, y cuando ocurre en manos del ELN o las FARC. En muchas ocasiones me he rebelado contra esa distinción, porque uno no puede hablar de masacres políticamente correctas y masacres políticamente no correctas, o de secuestros justificados y secuestros injustificados. La conducta no se tipifica de acuerdo a quién lo haya cometido, sino a las circunstancias que le anteceden y que hacen parte, digamos, del crimen. En el caso de las FARC es, por supuesto, supremamente grave. Recordarán ustedes que en el centro de la negociación con las FARC, en pleno 2002 y 2003, habían 14.000 personas privadas de la libertad solamente por las FARC. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Si uno analiza el comportamiento de ese fenómeno, el secuestro, durante los años 1999 a 2002, era absolutamente fuera de control. Pero los agentes políticos que permitieron que la negociación procediera mientras ocurrían estas conductas son igualmente responsables. Son exactamente igual de responsables. Mirado a la luz de lo que está pasando hoy con el ELN, llevamos un poco más de un año en un montón de conversaciones que lo que han hecho es dignificar la comisión de unos crímenes muy graves, entre ellos el secuestro. El ELN es consciente de que el secuestro es una forma de esclavitud. El ELN es consciente de que están usando a sus secuestrados como escudos humanos, es consciente de que está incurriendo en tortura y tratamiento humillante, de que hay desaparición forzada, de que están amarrados todos estos elementos y de que eso sigue allí ocurriendo.